Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión habitual en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 13, conceptos erróneos acerca de la sociedad teosófica. En el subtítulo, ¿por qué existe tanta prevención contra la sociedad teosófica? Bienvenidos todos, gracias. Gracias, Caro. Vamos a dar inicio con esta nueva sesión de las muchas que ya hemos tenido con la pregunta. ¿No creéis exagerada vuestra afirmación? Nunca fueron los ingleses precipitados en sus juicios ni dispuestos a creer lo que dice la gente, y nuestra nación es conocida por su amor proverbial a la lealtad. Una mentira no se sostiene en pie por mucho tiempo y, bueno, puntos suspensivos. Y la respuesta es, tan dispuesto está el inglés a creer el mal como un hombre de otra nación cualquiera, porque eso es propio de la naturaleza humana y no cuestión de carácter nacional. En cuanto a las mentiras, si carecen de piernas que las sostengan, según reza el proverbio, tienen alas excesivamente rápidas, pueden volar y vuelan más lejos y abarcan un círculo mayor que cualquier otra clase de noticias, tanto en Inglaterra como en todas partes. Acordaos de que las mentiras y la calumnia son la única clase de literatura que siempre podemos adquirir gratis, sin pagar suscripción alguna. Podéis hacer el experimento si lo deseáis. Ya que tanto os interesáis por las cuestiones teosóficas y que tanto habéis oído acerca de nosotros, queréis dirigirme preguntas acerca de todos aquellos rumores de que podáis acordaros. Yo os contestaré la verdad, nada más que la verdad sujeta a la más estricta comprobación. Bien, pues aquí se puede ver cómo efectivamente eh, una, una mentira, y se dice una mentira repetida eh, una buena cantidad de veces, pues termina por hacerse verdad, aunque no lo sea, desde luego, solamente en la percepción de quienes escuchan tal mentira, ¿verdad? Y entonces, como generalmente no se investiga y solamente se atiene a lo que de oídas se va comentando, entonces surge esta problemática en términos generales. eh, es una propensión que tenemos como seres humanos a hacer ese tipo de, de digamos, eh, de hacernos oídos acerca de alguna mentira, ¿no? Esto pues siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo, por supuesto. Eh, por eso es tan importante eh, hacer, digamos, no hacer juicios, sino eh, en todo caso, hay ocasiones en que pues no prestar oídos sencillamente a aquellas cosas que se hablan de otros, ¿no? Porque en primer lugar, no a todos interesa lo que se opine de alguna persona. Entonces, es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía estar haciendo caso de todo tipo de comentarios. Y ponerse a investigar si es mentira o es verdad lo que se está afirmando, pues solamente en el caso en que las personas que estén relacionadas con el caso, pues tengan una cercanía, digamos, importante con los demás, ¿no? Con uno y con los demás, por supuesto. Pero esto ha sido siempre así y pues seguirá siendo mientras la humanidad no tenga la madurez suficiente como para poder hacer a un lado este tipo de expresiones que ciertamente llegan a dañar, por supuesto, a quien es calumniado o quien eh, eh,
es víctima de mentiras respecto de sus actuaciones, ¿no? Entonces, más adelante vienen algunas otras cuestiones que tienen que ver con este mismo tema, ¿no? Entonces, continuamos. Y dice, antes que pasemos a otro asunto, conozcamos toda la verdad respecto al que ahora nos ocupa. Algunos escritores han tachado a vuestras doctrinas de inmorales y perniciosas, otros fundándose en que muchas de las llamadas autoridades, entre comillas, y los orientalistas solo encuentran en las religiones indas el culto sexual en sus varias formas, os acusan de no enseñar otra cosa más que el culto fálico. Dicen que puesto que la teosofía moderna se relaciona tan íntimamente con el pensamiento oriental y particularmente hindú, no puede librarse de esta mancha. En algunos casos llegan hasta el punto de acusar a los teósofos europeos de resucitar las prácticas que van unidas a ese culto. ¿Qué hay acerca de esto? Y esta pregunta la hace con fundamento en lo que le pidió Blavatsky que le hiciera cualquier tipo de preguntas y que ella las contestaría todas apegadas estrictamente a la verdad. Entonces, la respuesta que da Blavatsky en este caso es, yo he oído hablar y he leído sobre este punto y contesto que jamás fue inventada ni propaganda, calumnia más infundada. Dice un proverbio ruso, los necios solo pueden tener sueños necios. Subleva, es decir, disgusta el ánimo, ¿no? Oír acusaciones tan bajas, lanzadas sin el menor fundamento y debidas a simples deducciones. Preguntad a los centenares de honrados ingleses e inglesas que han sido miembros de la Sociedad Teosófica durante años si algún precepto inmoral o alguna doctrina perniciosa les fue enseñada jamás. Abrid la doctrina secreta y veréis que en todas sus páginas denuncia a los judíos y otras naciones precisamente a causa de esa devoción a los ritos fálicos, hija de la interpretación de la letra muerta del simbolismo de la naturaleza y de los conceptos groseramente materialistas de su dualismo, en todos los credos exotéricos. Esa incesante y maliciosa desnaturalización tras doctrinas y creencias es verdaderamente deplorable. Bien, quiero leerles el concepto de los ritos fálicos a que se refiere aquí. Entonces, lo fálico, dice, es toda cosa perteneciente al culto sexual o de un carácter exteriormente sexual, tal como el lingam y el yoni indos, emblemas de la potencia generadora masculina y femenina, que no tienen nada de significación obscena que les atribuye el pensamiento occidental. Bien, y para abundar más al respecto, entonces encontramos aquí lo que es el lingam. Linga o lingam es un signo o símbolo de creación abstracta, o sea que no tiene nada que ver con las representaciones físicas y la acción fisiológica que tienen la connotación de los ritos fálicos, digamos, en el sentido de la práctica del acto sexual en todo caso, y por supuesto atendiendo a las más bajas pasiones generalmente, ¿no? Entonces, dice, la fuerza se convierte en el órgano de la procreación, o sea, el masculino, solo en esta tierra. En la India hay 12 grandes lingams de Shiva, algunos de los cuales se hallan en montañas y rocas y también en templos. Tal es el Kedaresha, en el Himalaya, una ingente e informe masa de roca. En su origen, el lingam no tuvo nunca la grosera significación relacionada con el falo, idea que es completamente de una fecha posterior.
Este símbolo tiene en la India el mismo significado que tenía en Egipto, que es simplemente que la fuerza creatriz, así dice, o creadora o procreadora, es divina. Designa también qué era el creador masculino y femenino, Shiva y su Shakti, su esposa o aspecto femenino. La grosera e impúdica idea relacionada con el falo no es inda, sino griega y sobre todo judía. Los bétels bíblicos eran verdaderas piedras priápicas. El bet, el o falo, donde Dios reside. El mismo símbolo estaba encubierto en el arca de la alianza, el santo de los santos. Así es que el lingam, hasta entonces considerado como un falo, no es un símbolo de Shiva únicamente, sino el de todo creador o Dios creador en cada nación, incluso los israelitas y su Dios de Abraham y de Jacob. La voz linga, además de falo o miembro viril, significa marca, señal, sello, signo característico o distintivo, atributo, emblema, evidencia, prueba, etc. Entonces, eh, esta es la definición que da y nada tiene que ver con las expresiones, como dice aquí, groseras de, eh, el- de la práctica sexual y teniendo al falo como el principal actor, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, se trata de la fuerza generatriz que existe en el universo y, por supuesto, que tiene relación con la fuerza generatriz que radica en el chakra basal, más bien está relacionado con Kundalini, que es la fuerza generatriz, ¿no? La fuerza de la generación en este caso. ¿Sí? Entonces, no se refiere específicamente al falo como el miembro masculino, digamos, sino se refiere específicamente, simbólicamente, a la fuerza generadora, en este caso de la creación. ¿Sí? No podéis negar, dice la pregunta, sin embargo, que existe el elemento fálico en las religiones del Oriente. La respuesta es, no lo niego, pero solo sostengo que esto no prueba nada, como tampoco lo prueba su presencia en el cristianismo, la religión del Occidente. Leed Los Rosacruces por Hargrave Jennings, si deseáis cercioraros de ello. El simbolismo fálico es quizá más crudo en el Oriente porque es más fiel a la naturaleza o más ingenuo y sincero que en Occidente, pero no es más licencioso, ni sugiere a la mente oriental las mismas ideas groseras y soeces que a la occidental, con una o dos excepciones, quizá como por ejemplo la vergonzosa secta conocida con el nombre de Maharaja o Vajracharya. Bien, entonces se entiende aquí que eh, en todo el mundo, en aquel momento, pues el simbolismo fálico, pues se manifestaba como se sigue manifestando hoy en toda la humanidad, ¿no? Y en las religiones incluso y en todo tipo de asociaciones eh, que crea la humanidad, pues para expresar diferentes tipos de ideas y demás, pero siempre lleva una carga, aunque sea simbólicamente, de, del, eh, no sé si valga el término del falicismo, en este caso, y que tiene que ver siempre con la creación, con la generación a través de la energía de Kundalini, ¿no? Y precisamente de eso se trata en cuanto al poder de Kundalini. Si se deja libremente que se exprese desordenadamente, pues entonces hay hasta consecuencias de enfermedades que afectan no solamente el aspecto físico, sino el emocional y hasta el mental de aquellas personas que hacen uso
de esta energía de manera inapropiada. Entonces, todo esto tiene que ver más bien con la expresión de la naturaleza, de la generación totalmente, pero desde un punto de vista oculto, no desde el punto de vista de la materia que tiene que ver con los actos sexuales propiamente, ¿no? Donde se involucran generalmente, pues, las pasiones y los deseos, que no siempre son los más apropiados o los más puros, generalmente, ¿no? Entonces, de eso se trata. En este caso, creo yo, y bueno, pues, como dice la señora Blavatsky, ni la India se salvó en ese momento de esta práctica o de esa visión que se tenía en Occidente, por ejemplo, ¿no? En el periódico El Agnóstico, uno de vuestros acusadores acaba de dar a entender que los discípulos de esa secta ignominiosa son teósofos y que pretenden poseer el verdadero conocimiento teosófico. Y la respuesta es, escribió una falsedad y nada más. Nunca hubo ni hay en el presente un solo Vajracharya, eh, Vacharya o Vacharva en nuestra sociedad. En cuanto a su pretensión respecto a conocimientos teosóficos, este es otro cuento fundado en la ignorancia crasa sobre las sectas hindúes. Su Maharaja solo pretende tener derecho al dinero, a las mujeres y a las hijas de sus necios partidarios, ni más ni menos. Tal secta es despreciada por todos los demás indos, pero en la doctrina secreta veréis que se trata de este asunto extensamente y os vuelvo a aconsejar, acudáis a ella para explicaciones detalladas. En conclusión, os diré que el alma misma de la teosofía es enemiga implacable del culto fálico, y más aún que en las doctrinas esotéricas, en la sección oculta o esotérica, se abomina de él. Ahora, dirigidme otras preguntas. Bien, pues vemos aquí, nos aclara qué tipo de secta esta era de los Vajracharva, estaban asentados, que actuaban en esa época en la India. Y entonces ella desmiente que ninguno de esos miembros, es decir, ninguna de esas personas que pertenecían a esa secta, pertenecieron en ningún momento a la sociedad. Y entonces, pues la sociedad teosófica, para concluir con este tema de cómo se le acusó a la sociedad teosófica y a los fundadores de toda clase de situaciones en las que nada tenían que ver, y por eso eh, la señora Blavatsky en esta obra de la clave de la teosofía, pues incluye todos estos datos que pues a nosotros creo que debe servirnos para darnos cuenta de todos los obstáculos, todos los infundios y todas las mentiras que se contaban acerca de la señora Blavatsky y de la propia sociedad teosófica. No fue fácil, desde luego, para ella ni para los teósofos de aquellos tiempos, que tuvieron que enfrentar todo tipo de calumnias y todo tipo de ataques, no solamente desde el punto de vista de la palabra o de los escritos, o la palabra hablada y la palabra escrita, sino también ataques psíquicos. Sufrían los dirigentes, ¿no? Personajes como la señora Blavatsky, el señor Olcott, o el señor George, y aquellos que pretendieron ingresar al discipulado fueron probados y desde luego eh, también recibieron ataques, mucho más ellos recibieron ataques psíquicos, por supuesto, no solamente los ataques verbales o escritos que se proliferaron en gran medida, ¿no? Y de hecho, eh, todos aquellos que incursionamos en, en la línea
del estudio teosófico, pues algo se nos empieza a mover por efecto de las fuerzas contrarias al movimiento teosófico. No me refiero a religiones ni a sectas, me refiero a las energías que existen, porque recordemos que estamos en un universo o en un plano donde existe el par de opuestos. Entonces, para el bien existe el mal y para el mal existe el bien. Entonces, una vez de que alguien se interesa en conocimientos elevados o que trata de cambiar su forma de ser, entonces va a encontrar obstáculos. Pero esos obstáculos vienen de dentro de uno mismo también, porque uno mismo tiene esos problemas internos, esas mismas energías. Se ha dicho, por ejemplo, que en el hombre conviven Dios y el diablo, es decir, el bien y el mal como representantes de aquello que se llama Dios y aquello también que conocemos como el término o la personificación del diablo, que es la personificación en este caso del mal. Entonces, todo eso ha existido siempre y seguirá existiendo, no solo para los teósofos o para los estudiantes de alguna materia espiritual, sino para todos. Las tentaciones siempre están ahí presentes. Entonces es asunto de poner atención y de que cada uno de nosotros trate de mejorar en la medida de lo posible todo aquello que uno considere que no está apegado precisamente a el, digamos, el quehacer cotidiano que hacen aquellos o que realizan aquellos que ya están más avanzados en su evolución, están muchos pasos adelante de nosotros y que ahora nos corresponde a nosotros, toda vez que estamos estudiando estos temas, pues poner atención y tratar de sacarles provecho, ir avanzando en la medida de lo posible cada uno de nosotros, por supuesto. Entonces, en todo esto, pues estamos expuestos, a, no solamente yo, sino todos. Estamos expuestos a todo tipo de influencias, por supuesto. Entonces, hay ocasiones en que podemos percibirlas, hay ocasiones en que no nos damos cuenta o no se presentan, por lo menos no se presentan de manera, digamos, fuerte o contundente, pero existe. Debemos entender, como ya dije, de que eh, donde hay una línea de conducta, pues entonces surge la parte contraria. Eso es necesario, o diré, es hasta necesario para que podamos avanzar, porque sin eso no podemos avanzar, ¿no? Todo, todo bien deriva generalmente de algún proceso doloroso. Eso lo podemos probar, lo podemos comprobar a través de nuestra vida. Cuando nos ocurre algo doloroso, pues entonces ese dolor nos hace reflexionar y entonces como que tratamos de enderezar el rumbo de nuestros pasos y tratamos de ser mejores, o por lo menos que no nos vuelva a ocurrir, no volver a cometer los mismos errores que nos llevaron a ese camino o a ese estado en el que podemos llegar a encontrarnos cada uno. Entonces, eh, pues aquí termina o sea, el tema más bien del capítulo 13º, que tiene que ver con los ataques que en aquel momento recibió la sociedad teosófica. Oye, Enrique, Sí, Salomón. ¿esas acusaciones todavía existen hoy en día, con respecto a la teosofía, o solamente fue en aquel tiempo? Porque yo me imagino que todavía existe algo relacionado con todas las preguntas que se hacen en este libro. Todavía existen muchas dudas con respecto a las preguntas que le hicieron a la señora Blavatsky. Entonces, mi pregunta que te hago es, ¿todavía existe esa, pues todo ese sentimiento
de que la teosofía en realidad no es algo, algo benéfico, algo moral, etcétera. Sí, sí sigue existiendo, por supuesto. No digamos con la fuerza que se hacía en aquel momento, porque como dijimos en una sesión anterior, el irrumpir, es decir, en eh, el aparecer, la sociedad teosófica dentro de la sociedad humana acostumbrada a ciertas tendencias, ciertas ideas y demás, y de pronto irrumpe, es decir, cuando digo irrumpe, quiero decir que para ellos la irrupción es algo violento, ¿no? Sintieron violencia de parte de la sociedad teosófica hacia las creencias de la sociedad de ese momento, ¿no? Pero desde luego sigue existiendo la sesión que les comento, si no recuerdo si la anterior o antes de la anterior, donde relaté acerca de una revista que se llama Muy Interesante. Hace unos, pues no sé, 12, 15 años, salió un artículo relacionado con la personalidad de Blavatsky y allí, eh, en uno de los canales de televisión, había, digamos, un grupo de personas, supuestos expertos en varios temas, sobre todo en lo que ellos llamaban ocultismo, y entonces ahí criticaron a Blavatsky, pues lo de siempre, ¿no? Que era mentirosa y que ella era racista por aquello de las razas, ¿no? Del dar a conocer que existen en la humanidad varias razas, ¿no? Y por eso lo llamaron racista, ¿no? Y entonces eh, ellos dijeron que a los arios, a la raza aria, Blavatsky le daba una superioridad sobre las otras razas. Nunca se ha dicho, para quienes hemos leído los textos de la señora Blavatsky, nunca se ha dicho de eso. Se pondera mucho, por ejemplo, a, a la tercera subraza de la, de la raza Atlante, ¿no? De la cuarta raza. Pero pues eso es solamente el reconocimiento de ese desarrollo intelectual que tuvieron en su momento ellos. Y también en este caso, pues la raza aria, pues está precisamente desarrollando el intelecto. Pues eso no tiene nada que ver con que si se es racista bajo los términos en que conocemos el racismo, ¿no? No hay Claro. una, no hay un desprecio de una raza hacia otra, es simplemente el aspecto de la evolución que va dando este tipo de cuestiones. Si no se refiere precisamente, recordemos, las razas, el tipo de seres humanos que, que existimos, no tienen nada que ver con lo que es esencialmente la llamada quinta raza. La quinta raza tiene más que ver con el desarrollo espiritual y en este caso el desarrollo intelectual, no tanto con la forma física, ¿sí? Entonces, eso fue. Y después más acá había un programa que se llamaba Sopa de Letras, creo que lo pasaban en el canal 11 o en el canal 22 de la televisión gubernamental, y allí hablaron. Entonces pusieron, digamos, sometieron a votación entre el público y los panelistas que estaban presentes ahí, y la conclusión fue de que el teosofismo no es recomendable, ¿sí? Entonces, sigue habiendo una cierta corriente. Estos señores panelistas que estaban ahí también, pues saben mucho de literatura, de arte y de cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, pues alguien seguramente les sugirió que hablaran de teosofía, teosofismo le llamaron ellos, y entonces, pues el resultado fue que reprobaron al movimiento teosófico, ¿no? Entonces, sí, ataques sigue habiendo, por supuesto, porque mientras no se tenga eh, el conocimiento a través de la doctrina secreta bajo un estudio, digamos, con una mente abierta, pues entonces va a seguir existiendo ese condicionamiento para aquellos que tienen
una cerrazón con respecto a esos temas y que no quieren verlo bajo una mirada mucho más amplia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, sí sigue habiendo ataques, decía yo, no tan virulentos como en aquellos Sí. tiempos, pero sí, ahí está. Sí, buenas noches. Buenas Enrique, noches. ¿cómo Hola, estás, Enrique? José. Soy José Bien, Luis. José Luis, ¿cómo te va? Un Bien, abrazo. bien, bien. Un abrazo también, un gusto. Saludos a todos. Yo quería Gracias. preguntar, yo llegué un poquito tarde, tal vez, no sé si se dio el tema. Sabemos que, obviamente, pues, Blavatsky y todo el equipo em, tuvieron ataques psíquicos, ¿no es cierto? Em, cómo se protegieron? Bien. Bueno, en el caso de Blavatsky, pues ella tenía la protección de su propio desarrollo. ¿Sí? Ella recibía ataques y demás, pero ella tenía una, digamos, un escudo protector hasta donde ella podía, desde luego, ¿sí? Y desde luego que tenía, en cierto modo, el cuidado de los maestros, por supuesto, porque la tarea, la encomienda, la misión por la eh, que le fue asignada, pues fue una misión pues muy grande que tenía que ver con el desarrollo de la humanidad entera. Entonces, necesariamente los maestros le brindaron cierta protección, vamos a decir, sin alterar su karma, por supuesto, ¿sí? Pero sí era necesario que eh, eh, tuviera ella una especie de energía protectora también, ¿no? No dejaba, por supuesto, de sentir las torturas mentales o las cuestiones emocionales y demás. Incluso se dice que hasta las larvas, ¿no? Cuando ella fumaba, continuamente hacía el movimiento de las manos como espantando una mosca, ¿no? Como retirando a una mosca o algún insecto de esta naturaleza, y ella decía que pues apartaba esas larvas porque pues se acercaban a ella, producto también no solamente de todo el trabajo que ella estaba haciendo, ¿no? Sino por la afición que tenía pues al tabaco en este caso, ¿no? Pero eso ocurría, pero es lo que yo tengo entendido, que ella, ella se protegía a sí misma, desde luego, con la fuerza que ella tenía, pero pues también había energías de los maestros que le ayudaban y se apoyaban. Ella se apoyaba en eso precisamente, pues para continuar con el trabajo. Sí, sabemos que ella viajó muchísimo, ¿no? Eh, Y obviamente la ruta que ella escogía no era una ruta de paseo, era una ruta donde ella tenía que encontrar a personas especiales que iban a continuar su instrucción. Entonces, seguramente, pues, fue a muchísimos lugares y yo, si mal no recuerdo, yo tenía también la posibilidad de tocar los objetos y saber lo que magnéticamente tenía cada objeto. Entonces, seguramente fue a lugares muy, muy difíciles y estuvo sujeta a muchos riesgos, ¿no? Entonces es lógico que además de la protección de su desarrollo, tenga la protección de los maestros, ¿no? sí, por supuesto. Sin embargo, vemos, por ejemplo, el ataque del matrimonio de los Column, pues ella, pues si lo supo, nunca lo dijo, si lo supo, o estaba tan ocupada en la gran misión que tenía por delante que pues se descuidaba y ella no percibía lo que había detrás, ¿no? Porque pues seguramente no, no podía atender todo. Aquí yo me remitiría a lo que dice uno de los maestros, ¿no? Cuando eh, eh, cabalgando durante muchas horas, dice que iba por la montaña montado en el caballo y eh, uno de los maestros eh, se golpeó con una rama que estaba atravesada
a baja altura por donde iba transitando con el caballo, ¿no? Y entonces la pregunta es si, el maestro, teniendo tantos poderes desarrollados, siendo un adepto, no se dio cuenta que él iba a golpear la cabeza, se iba a golpear la cabeza con la rama. Entonces la respuesta del maestro fue, somos adeptos solamente en el momento en que debemos actuar como tales, pero en términos generales, nosotros somos hombres como cualquier otro. Cuando no estamos en la función del adeptado, entonces eh, nos remitimos a la condición de un ser humano normal. Entonces, en este caso, la señora Blavatsky, con el desarrollo que tenía, pues también, pues ella era un ser humano común y corriente, con ciertos desarrollos psíquicos, pero eso no, no siempre seguramente le daba la oportunidad de conocer los peligros que estaban por venir, ¿no? Frente a ella. Entonces, pues todo eso tiene que ver con el desarrollo psíquico de cada quien, pero seguramente pues también era parte de las pruebas por las que tenía que pasar para también agotar pues, cierta cantidad de karma y tenía que pasar por eso, ¿no? Colum, A Colum, sí. sí, sí, este era un matrimonio, que eh, estaba al servicio de la señora Blavatsky, este matrimonio. Y entonces ellos inventaron una serie de calumnias en contra de Blavatsky y, y bueno, pues los difundieron, por supuesto. Ellos fueron, digamos, el instrumento de, si no mal recuerdo, de la sociedad, eh, sociedad Los espiritistas, los espíritas. sí, sí, de los espiritistas y demás, ¿no? Entonces, todo eso tuvo unas consecuencias terribles, porque eso sirvió como prueba para el señor Olcott, para Leadbeater, para Annie Besant, para el propio Tessu Barrow y el doctor Hartman y una serie de personajes que rodeaban a Blavatsky que tenían relación con el movimiento teosófico y fueron afectados. Precisamente fue una cosa terrible eso que aconteció y la señora Blavatsky incluso se enfermó por esa situación porque fue un ataque despiadado. Incluso el maestro le llama la atención al coronel Olcott, su maestro, el maestro M, le llama la atención porque prácticamente lo llama cobarde, ¿sí? Por no tener los arrestos, el valor necesario para poder defender a la señora Blavatsky. En ese caso, él dudó, pero todo eso fue parte de los ataques psíquicos hacia todos y fueron sometidos a prueba. Uno de ellos, el doctor Hartman, por ejemplo, se arrepintió y volvió al camino de apegarse, digamos, a las líneas de los maestros, ¿no? Pero sí, eh, algunos, como el coronel Olcott, pues ahí prácticamente perdieron la oportunidad de alcanzar el discipulado. Ya no fue aceptado como un discípulo. En ese sentido, hubo mucho perjuicio precisamente. Entonces, fue una de las razones o la razón más poderosa para que la señora Blavatsky saliera de la India y se fuera a refugiar a Londres y ahí fundó la logia Blavatsky ya prácticamente para terminar su vida en este plano. A eso se refiere. Enrique, una pregunta. ¿En qué afecta el despertar el Kundalini al espiritual que hablaba ahí? Bien, recordemos que la energía Kundalini, pues es la energía
de la generación. Entonces, siempre debe verse como un aspecto sagrado, porque es nada más ni nada menos el poder por el cual se crean o se generan, en este caso, no solamente los seres humanos, como decir, para la preservación de la raza a través de las relaciones sexuales, sino que además es la que desde la base digamos, utilizando al hombre interno, el hombre interno utilizando al hombre físico o al etéreo. Recordemos que los chakras están ubicados en el doble, en el Linga Sharira, en este caso, y es entonces que se debe utilizar esa energía correctamente, no solamente desde el punto de vista sexual, sino en el trabajo, un trabajo honesto, por ejemplo. La energía, esa energía no debe dilapidarse, porque es la energía generadora. Desperdiciar esa energía, pues es, digamos, entrar en el círculo del egoísmo más acendrado, ¿no? En la búsqueda del placer y demás, el placer sexual fundamentalmente, pero también esa energía es la que nos da vitalidad para poder realizar nuestras actividades cotidianas. También eso tiene que ver. Entonces, si la energía del pensamiento, que tiene que ver con la energía de Kundalini, la estamos utilizando para denostar, para denigrar a los demás, se utiliza el intelecto de una mala manera, pues también tiene que ver con eso. Entonces, esa energía mal empleada, por supuesto, que genera consecuencias kármicas que detienen el progreso hacia la espiritualidad. Entonces, a eso más o menos en grandes rasgos, porque es todo un tema, eso de la energía Kundalini, pues da para varias pláticas, ¿no? Pero de manera muy resumida. Yo quería orientar mi pregunta en cuanto a lo que hablan en la última parte de este párrafo, ¿no? El culto fálico, ¿no? Sí, En la tradición de sabiduría, digamos, se habla de este culto que en realidad tiene relación con dos energías, digamos, ¿no? O sea, Yoni y Lingam, ¿no? Lingam representa el falo, ¿no? Que metafóricamente representa las energías celestes, ¿no? O divinas, ¿no? sí, Y la parte del Yoni, o sea, la matriz, o sea, o el útero, representa las energías terrestres, que en este caso está representado por Prakriti, ¿no? O sea, Prakriti más sí. Purusha están todos, ¿no? Entonces, ¿por qué acá dice que la teosofía está en contra del culto fálico? ¿No? Si era una doctrina, digamos, de tradición, de sabiduría que permitía, digamos, las iniciaciones a los discípulos, ¿no? Sí, bueno, la pregunta va encaminada de esa manera, ¿no? Pero la respuesta de Blavatsky es precisamente en el sentido de que, eh, eh, por eso dice, en conclusión, os diré que el alma misma de la teosofía es enemiga implacable del culto fálico, pero no del culto fálico, digamos, lo que es esencialmente lo que nos acabas tú de mencionar, ¿no? Y que yo ya lo había comentado porque lo leí precisamente con respecto a toda la información que nos da en este sentido, y precisamente el culto fálico de la función fisiológica, vamos a decir, o de los actos carnales que tienen que ver con las pasiones y los deseos de proclives a la satisfacción del placer, ¿no? A eso, en eso según entiendo yo, de lo que está en contra Blavatsky y, por supuesto, la teosofía en términos generales, ¿no? Entonces, es en ese sentido que Blavatsky da esa respuesta. Hablando de Kundalini pero recordemos que son energías que nos da el universo, y es a ese nivel, en ese nivel
no está el físico. Es algo muy elevado que probablemente no alcancemos a comprender, pero ya en el plano físico en el que nos encontramos, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque estamos ya inmersos en dijéramos, en el ropaje más burdo, más grosero. Y obviamente, pues va adquiriendo esa cuestión, no porque esa energía cambie, sino porque es tan poderosa y nosotros como humanidad no tenemos otra manera de expresarla más que a través de la sexualidad, pero en la forma más burda, más grosera. Porque sí, yo me acuerdo haber leído que, por ejemplo, en cuestión de Kundalini, se llega a la santidad, porque esa energía, y ya lo había mencionado, creo que Caro, esa energía nos da poder, nos ayuda a realizar nuestras funciones. Es una gran fuerza, pero al no tener el conocimiento ni la pureza del vehículo, entonces se denigra. Y es por eso que prácticamente no se debe de abrir esa puerta, porque no estamos preparados para ello como humanidad todavía, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Connie. Sí, adelante, Brandon. Quería comentar sobre la Kundalini igual. Bueno, lo que yo sé sobre eso es que la energía creativa la desperdiciamos cuando va hacia afuera y hacia abajo, y la aprovechamos si logramos que esa misma energía, a través del autocontrol, vaya hacia adentro y hacia arriba, para usarla en propósitos como, por ejemplo, lo que comentaba de el trabajo. Eh, mm, no sé si hayan leído el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que habla sobre la transmutación de la energía sexual. Dice que las propiedades que da pues nuestro deseo sexual es una imaginación más aguda, más fuerza de voluntad y bueno, entre otras muchas cosas. Y estas características no se pierden cuando usamos esta energía creativa para otros aspectos, sino que pues más bien usamos esto para pues nuestro día a día, nuestro trabajo, para un beneficio mayor en vez de desperdiciarlas en lo que sería eh, pues el acto sexual, nada más por placer. Adelante, Pati. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Eso, en el libro de Les Viter dice que también se puede activar el Kundalini por un arranque de ira que tengamos nosotros. También se puede activar por lo que sería el alcohol, las drogas, el tabaquismo, o también se puede activar por esto de espiritismo, que podamos, inclusive decía que dentro de lo que sería el alcohol y lo que serían drogas, y es porque daña la membrana que tenemos, que es muy delgadita, y que pues muchas veces es muy peligroso porque podemos tener clarividencia o clariaudiencia y de repente ver cascarones y no tener ese control adecuado, ¿no? Pero esa es una parte que se puede activar. Y mi pregunta siguiente, Enrique, eh, ¿cómo son estos ataques que menciona la señora Lavatsky psíquicos? ¿A qué corresponden? Gracias. Bueno, pues son manifestaciones
a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico y demás, ¿no? Entonces, todo, en todo este proceso de los ataques psíquicos, tú puedes recibir una perturbación porque hay un ataque de estas energías, ¿sí? Que tiene que ver con tu pensamiento, por ejemplo, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, eh, quieres decir una cosa y te desvías y pierdes el hilo de tu idea y entonces empiezas a expresar cosas que no pensabas decir. Esa es una manera de, de, de estar siendo, digamos, receptor o víctima de un ataque psíquico, ¿no? De estas fuerzas, ¿no? Eh, o empezar a tener deseos como de los que estamos hablando, que tengan relación con, con la Kundalini y todo esto, ¿no? Entonces, eh, estos son, digamos, parte de las acciones que uno puede percibir y que están ahí. Entonces, a eso prácticamente, sin extendernos más, esos dos ejemplos, yo creo que podemos nosotros ya sacar una conclusión respecto de cómo son esos ataques psíquicos, ¿no? Alberto. Sí, adelante, Alberto. Quería preguntarte si hoy por hoy, en estas épocas, en este momento, sabes de que continúen algún tipo de ataques o críticas contra la señora Blavatsky y por tanto sobre nosotros indirectamente, bien de organizaciones o de grupos de estudio o de personas que conozcas o algo así. No, de personas que yo conozca, no. Por lo menos a mí no me ha ocurrido, ¿no? Generalmente, con las personas que yo platico, que son amistades o familiares, pues no, porque como desconocen completamente, quizá por respeto a mi persona o porque pues no desean hablar de eso, pero no, en términos generales no, yo no he conocido, no tengo algún conocido que hable mal ni de la señora Blavatsky, ni del movimiento, ni de la sociedad teosófica en general. Y a nivel de organizaciones tampoco. No, no, tampoco he conocido yo. Bueno, pues yo sí, lamentablemente, una persona bastante allegada a mí, de Sí, hecho, pariente, llamémoslo político, sí, masón como yo, sí, y seguidor de estas enseñanzas, sabía de mí porque yo le contaba en qué andaba de estudios, de lecturas y demás, y se interesó también por esto. No vivía aquí en Bogotá, pero a veces teníamos encuentros familiares y entonces era como un tema frecuente o casi el único entre nosotros dos. Y yo le contaba, y él me contaba de lo de él y algún día le dio por empezar a decirme que la señora Blavatsky era una impostora, que era una drogadicta, que fumaba, se drogaba con algo, que tenía sesiones de espiritismos. Y esto no en una sola ocasión, sino a través de los tiempos y de varios encuentros. Hasta que yo me molesté y le dije que eso él podía creer en lo que quisiera, pero que me molestaba que me lo dijera sobre todo en esa forma, ¿no? Como diciéndome, usted está siguiendo esto, está en malos pasos o algo así. Y le dije pues que eso era consecuencia de su secta en la que él estaba, porque él sí se mete con el espiritismo y siguen en unos grupos que existen minúsculos en términos de asociación que yo sepa, porque pueden ser numerosos, pero no lo sé, de Allan Kardec y también de otros escritores así pseudo filosóficos. Entonces, pues le dije que se abstuviera de hacer ese tipo de comentarios conmigo en el futuro y bueno,
pues sí, ya no tenemos casi ninguna relación, yo ya no lo busco ni para nada, ni escasamente el saludo, y de parte de él lo mismo, pero me trae lo que decías antes a la mente de que existen esos grupos, y quizás en tu país también, solo que no estamos informados, ¿no? Pero a nivel de boletines así, de otras sociedades y demás, yo no sigo ninguno, excepto algunas veces que me llegan de Inglaterra, de la Sociedad Teosófica de allá, pero esos son totalmente, llamemos los ortodoxos, blavatskianos, si puedo utilizar esas palabras. Claro. En todo caso, pues todo esto me ha llevado a mí personalmente a reafirmarme en que estoy en el camino correcto, en que es la doctrina que me ha llenado mi vida, en que la sigo, pero que también tenemos que estar un poquito abiertos por una parte a esta crítica, quizás yo no estoy todavía preparado para enfrentarla cuando venga. Y también así como la señora Blavatsky fue escogida para todo lo que sabemos y pasó y trascendió y desencarnó y nombró sus sucesores y ya van en una tercera generación de la teosofía, si podemos decir así. También se habla en otro lenguaje quizás más moderno, como podría ser el que utiliza este autor que ya murió, Paul Barborca, eh, con su plan divino y demás, que es otra presentación de la doctrina en otro lenguaje por encargo de la Sociedad Teosófica de los Estados Unidos, que tampoco es tan fácil, ¿no? Pero ellos querían presentar una versión moderna y más fácil, pero tampoco lo es y deja muchísimos términos y frases sánscritas, ¿no? Y vendrán otras personas y quizás las hay, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Entonces, por una parte debemos ser cuidadosos y por otra debemos estar abiertos. Claro. Pero eso era lo que quería compartir, perdonen que les haya quitado tiempo. Pero es decir, que hay ruido, lo hay, y que tenemos que, bueno, en un momento manifestar firmeza o algo, porque sí, dices bien y nos narras lo que pasó, pero por eso digo yo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y Claro. no sé, en las logias masónicas también, porque pues yo estoy ya desvinculado de esto, pero sé que también allí algo se comenta. ¿Qué opina usted entonces con esas situaciones desastrosas por causa de Kundalini? ¿Serán que desde ahí que provienen esos crímenes pasionales? Una de las cosas, porque uno dice que es malo, que esto y que lo otro, pero quizás si es eso, estaremos viendo que es una causa que nos está afectando. Pero Sí, si no fueran eso, no sé su opinión. Sí, por supuesto. Ya hemos comentado, aunque sea de manera breve, todas las implicaciones que tiene esa energía que nosotros, de la cual nosotros disponemos, que es la energía creadora, la expresión, la energía de la creación, la energía generadora de no solamente en los actos sexuales, sino en los actos donde tiene que ver el pensamiento y las emociones, como los deseos y demás, ¿no? Entonces, en la medida, como lo dijo Caro, precisamente, que debemos tratar de purificar nuestros pensamientos y nuestros deseos, y únicamente es entonces que debemos nosotros utilizar de manera consciente, vamos a decir, esa energía para proyectarla sobre el objeto que nosotros queremos elevar, porque elevando a los demás es como nos elevamos nosotros, pero para poder elevar a los demás es necesario que, como decía Brandon, quitarnos de esos apegos tan materialistas que tenemos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con todos los factores que tienen que ver con la vida cotidiana de cada ser humano, ¿no? Entonces, todo implica utilización de esa energía creadora, de Kundalini, todo. En la medida que vamos, digamos, elevando nuestros pensamientos
nuestras ideas, nuestros deseos, en esa medida, esa fuerza la vamos también utilizando de manera más apropiada hasta que lleguemos a nosotros a hacer uso de ella conscientemente, porque en términos generales la utilizamos de manera inconsciente. Desde luego, eso no nos quita ninguna responsabilidad kármica, por supuesto, pero tiene mayor carga kármica para aquellos que, siendo conscientes de ello, pues la utilizan de esa manera. Hay quienes enfáticamente dicen, voy a utilizar la fuerza Kundalini o la energía Kundalini para yo trabajar, en lugar de utilizar una droga de estas de diseño o de las drogas naturales, pues yo me voy a mentalizar y voy a utilizar esa energía, me voy a conectar con esa energía y voy a hacerla mía. Y entonces hay personas que son incansables propiamente porque tienen mucha energía, pero si no utilizan apropiadamente esa energía, si la utilizan solamente para comprobar ellos mismos que sí son capaces de poder relacionarse con esa energía y la emplean mal, entonces crean una red kármica que va a tener consecuencias terribles para él, ¿no? Porque es la fuerza divina, como ya se dijo, la fuerza divina de la creación precisamente. Entonces, si utiliza para fines egoístas, pues entonces habrá consecuencias de sufrimiento de varias encarnaciones seguramente, ¿sí? Con cuerpos deformes, con taras mentales y demás. Entonces, esa es la manera en que se recibe kármicamente los daños que por utilizar mal esa energía divina, pues esa energía creadora, trae esas consecuencias, repito. Con esto agradecemos su participación, que fue muy rica en este caso.